Me dijo que había hecho milanesas de pollo, pero en realidad eran de pescado. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Por qué? ¡Los de pescado no! Hola, amigos y bienvenidos a un vídeo donde vais a ver como... Este dicho que siempre dice de madre solo hay una, es como... Y menos mal. Y menos mal que solo hay una. Os pedí hace poco que me contarais vuestras experiencias horribles con vuestras madres en Dallas Madres. Parece una especie de broma estúpida, pero no, el hashtag era Dallas Madres. Y me llegó cada historia que da una pena. Me ganas de coger al pobre Pambisita que tiene esa madre de mierda y decirle: ya está, se acabó, no te preocupes, yo seré tu mami a partir de ahora. Y en el vídeo de hoy os voy a leer las peores historias que he encontrado. Vais a flipar, os lo prometo. Y a más avance, más vais a flipar. Y en el comentario de hoy quiero que todos seamos empáticos. Lo último que hicisteis, más y mi madre me pegó. Es decir, comí y mi madre me pegó. Hice la tarea y mi madre me pegó. Sí, a veces que ocurre en ese orden. Mi madre me pegó y mi... Espera, ¿qué? Y si queréis que haga más vídeos contando vuestras historias, pues no olvidéis darle like. Y cuando lleguemos a 150.000 likes haré una segunda parte de historias horribles que tenéis en vuestra vida. Así que os digo que vais a sentir pena por esta gente, por tener tan malas madres. ¿Cómo te quedas? Dallas Review Mini. Empezamos fuerte. Cuando le dije que era lesbiana, ella me dijo: ojalá fueras catalana y no lesbiana. ¿Qué nivel de casposidad tiene tu madre? ¡Wow! Simplemente ¡wow! Algo me dice que a tu madre no le hace mucha gracia a los catalanes, pero no estoy seguro, del todo. Mi madre me sermoneaba, le empecé a gritar que si quería respeto debía dármelo igual y me dio una cachetada. Así me gusta, enseñando a tus hijos en el noble arte de respetar a los demás. Una vez... yo de chico, 6 años, le había hecho un dibujo con una frase a mi abuelo difunto, ya que mi mamá había dicho que Dios se lo llevaba a mi abuelo y después encuentro el dibujo arrugado en un cajón. Eso tuvo que ser muy traumático. O, a lo mejor, el cielo era el cajón de tu madre y tu madre es Dios. ¿No has pensado en esa posibilidad? Tú pensando mal de tu madre y tu madre es todopoderosa y divina. Mal hecho. Una vez peleando con mi madre bien hardcore, yo le tiré una almohada y ella me tiró un plato de cerámica. ¡Pumba! Tal cual. No me pegó porque yo cerré la puerta, pero el plato se partió y me corté un dedo del pie. Hola, yo soy su hija, esta es mi madre y esto es Jackass. En serio, ¿qué clase de luchas de WWE estáis teniendo en tu casa? Esta pobre chica, que se llama Irene, ha tenido una vida de mierda. De pequeña odiaba la ropa que mi madre me ponía y en medio de la calle siempre me ponía a llorar. Un día, para que me callase, me empezó a desnudar en la mitad de la calle, diciéndome que si no me gusta la ropa que llevo puesta, mejor que vaya desnuda. Me desnudó en la calle. Nunca más volví a quejarme de la ropa. Y se ríe. Un día mi madre estaba enojada conmigo y me pegó. Y luego me puso los dientes que ya se me habían caído en mi cena. ¿Tu madre es alguna especie de remake de Saw o algo del estilo? Mi madre siempre me echa la culpa de perder las cosas cuando ella es la retrasada que no recuerda dónde las deja. Sí, es muy típico de las madres echar la culpa de todo a los hijos y a las hijas. En plan, ha sido por tu culpa. Aunque haya sido ella, no importa, ha sido por tu culpa. Cuando tenía 9 años, rompí accidentalmente un jarrón que a mi madre le encantaba. Por ello me castigó dejándome sin comer por una semana. ¿Cómo vas a estar sin comer una semana? Por lo menos bebiendo así, porque bebiendo no aguanta tu cuerpo más de 5 días sin beber. No me lo creo. No puede ser, ¿cómo va a estar sin comer una semana? Me quitaron los cargadores de las cosas. Eso es fuerte, ¿eh? Eso es muy fuerte. Eso es lo peor que he oído hasta ahora que ha podido hacer una madre. Quitarte los cargadores de las cosas. Y ves cómo se te mueve la batería. Ves cómo se mueve la batería de todo y te quedas como ¡no! ¡No tengo el cargador! Mi mamá iba a salir, se despidió y me dijo: no quiero que te vayas a masturbar. Masturbarse es sano, niños. Hacedlo. Un momento, YouTube, por favor. Lo que he dicho es un consejo médico. ¿Vale? YouTube, no me manes el vídeo, YouTube, por favor. YouTube, no he dicho nada sexual, por favor. YouTube es algo médico, es algo real. Es algo real. Masturbarse es sano, YouTube, por favor, YouTube. La verdad, mi madre no fue mala. De hecho, fue muy peculiar. Me dejó tener piercings y eso no es todo. Ella se enojaba cuando no estaba ahí presente durante el acto.
¿Qué? O sea, ¿de qué acto estábamos hablando? ¿Te refieres al acto de tu madre y tu padre? ¿De qué coño estamos hablando aquí, por favor? Le dije que no quería tener más flequillo porque me quedaba mal. Se enojó conmigo y cuando me quedé dormida, entró a mi cuarto y me lo cortó la muy ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que entró a tu cuarto mientras estabas dormida y te cortó el flequillo? ¿Qué me estás contando? Una vez mi madre me trajo a este mundo. Lo peor que podía haberte hecho. Toda la razón. Por unas malas notas me empezó a perseguir lanzándome los libros mientras subía las escaleras. ¡Que no es divertido! ¡Que no pongáis iconos! ¡Que no es divertido! ¡Que os están maltratando, por Dios! ¿Qué cojones? Cuando tenía pesadillas, mis padres no me dejaban dormir en su cama. Me dormía en su pasillo esperando a que me dejasen entrar. Como si fueras un perro. Como si fueras, bueno, una perra. Como si fueras una pobre perra en la puerta de la... Me está dando mucha pena esta gente. No puedo con esta pobre gente, de verdad. Cuando tenía 5 años perdí un juguete. Le conté a mi mamá y me dijo que me joda y que no voy a volver a tener. Qué madres tan comprensivas, tan poco crueles con sus hijos, tan buenas. Quieren desarrollar su psicomotricidad infantil y preservar su infancia lo máximo posible. Hoy mi mamá me ha dicho que se pondría un tatuaje con mi nombre en el culo y me ha llamado tonta. Hombre, es un poco de... una de cal y otra de arena, ¿vale? Te dice que se tatuaría tu nombre en el culo y después te ha llamado tonta, en plan para compensar. Tanto amor no es bueno, entonces compensa un poco con agresividad. No me dejaban jugar al LOL más de 7 horas al día. ¡Oh, Dios mío! Y eso es muy triste, ya que yo era manco y necesitaba de esas horas para mejorar. ¡Oh, Dios mío! ¡El pobre LOL! ¡Que no le podías dedicar más de 7 horas al día! ¿Por qué, Silla? ¿Por qué, Silla? ¿Por qué? Me dijo que había hecho milanesas de pollo, pero en realidad eran de pescado. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Por qué? ¡Los de pescado no! Una vez rompí un vidrio y mi madre me dejó afuera de la casa toda la tarde sin comida y había mucho calor. Me lo creo. Me lo creo. Y probablemente lo hicieron para que te raptasen, pero desgraciadamente al parecer no te raptaron. Desgraciadamente para tu madre, claro, no para ti. Mi mamá una vez me tiró una silla. Joder. Me escondió la tableta, celular y todo aparato electrónico y se lo llevó solo para que no perdiera el tiempo. Eso no tiene ningún sentido, de hecho es contraproducente. Si tu madre quiere que no pierdas el tiempo, lo que quería hacer es motivarte a hacer otras cosas, no castigarte sin esas cosas. En serio, a veces pienso que para tener hijos deberían obligar a hacer un test psicológico y si no los cumples, no puedes tener hijos. Porque, verdad, hay tantos padres tan... con tan poco conocimiento y tanta poca idea de cómo funciona la mente humana. Si alguna vez vuestros padres esconden el móvil o lo que sea, decís, si lo que pretendes es hacer que no pierda el tiempo, con esto solo vas a conseguir que pierda más el tiempo. Porque si quieres que me motive a hacer otras cosas, busca otras cosas que me motiven a hacer. Pero ahora mismo lo único que me motiva es el móvil y la tablet. Y si me lo quitas, lo único que vas a conseguir es que después voy a usarlo cada vez más y cada vez más. Y cuando me vaya de tu casa, porque en algún momento me iré de tu casa, ¿vale? No voy a ser siempre un niño que esté aquí en tu casa. Verás como únicamente me dedico a usar eso porque me has creado un trauma infantil para que únicamente use esa mierda. A mí me lo hacían con internet y ahora mismo estoy 24 horas enganchado a internet. ¿Por qué? Porque me lo quitaban. Así es como funciona la mente humana. Así que por favor, padre mío, aprende un poco de psicología antes de hacer estupideces como esta. Os meterá una hostia, ¿vale? Probablemente os meterá una hostia, pero les dejáis ahí en plan en evidencia psicológica para que vean que os sois más inteligentes que ellos. A mi madre, para asegurarse de que seguía virgen, se metía a mi habitación mientras yo dormía a revisarme los genitales. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Sabes que eso es violación, no? ¿Y abuso infantil? ¿Sabes que tu madre puede ir a la cárcel por eso, no? Le dijo a una chica con la que estaba saliendo que era gay solo porque la chica no le agradaba, los chismes se dispersan rápido. ¿Qué me estás contando? Que o sea, tu madre se puso celosa de tu novia. Bueno, de tu posible novia. Me tiró agua hirviendo desde el segundo piso. Dijo que no me había visto, pero sé que era por venganza por no dejarla ver novelas en mi PC. Te tiró agua hirviendo desde el segundo piso. ¿Tu madre es tu madre o es una especie de guerrero medieval en la parte de arriba de la muralla mientras tienen aceite hirviendo a los enemigos? Al abrir un vídeo con gemidos, me dijo que esos iban a ser los más reales de mi puta vida. Joder, qué confianza tiene tu madre en tu capacidad sexual, Flipo. Estaba bañándome cantando, entró y me pegó con la chancla porque cantaba mal. ¿Os imagináis el Factor X o cualquier programa de canto en el que en vez de darle un botón y sale todo rojo, te den con una chancla a los jueces?
Esto estaría más gracioso, yo lo vería. La fui a atrapar y me apuñaló con la chancla. Esa es buena. He pillado el chiste. Igual vosotros tenéis que pillarlo un par de veces para pillarlo, pero lo pillaréis. Cuando era pequeña no me dejaban jugar con los niños en la calle y yo solo miraba cómo jugaban. ¿Qué clase de...? Me desconectaba el wifi para que no te vea más, pero yo lo prendía a escondidas. Pues fíjate que a mí también me lo hacían, me quitaban el wifi y lo que hacía muchas veces era hacer una copia de las llaves para poder entrar y encenderlo cuando no estaban en casa. Sí, eso es lo que hacía. Ay, era todo un CSI en esa época, me acuerdo. Bueno, amigos, si os ha gustado mucho el vídeo de hoy, como ya os he dicho, si queréis que haga más vídeos de estilo, no olvidéis dar like. Y cuando lleguemos a 150.000 likes, haré otra parte más contando vuestras historias de física cuántica y... Además, que estoy en la promoción, y es que te suscribes a mi canal, automáticamente consigues una madre buena. ¡Pum! Pero si tienes ya una buena, te pega. ¡Qué buena promoción! ¿Quién no la puede creer, por favor? Además, recordad que entre todos los comentarios estoy sorteando este mes 20 mochilas como esta. ¿Estáis viendo? Con el mini aquí. Tiene el mini aquí. Aquí tenéis vuestra droga. Podréis llevar droga al colegio, ¿vale? Pero droga de verdad, no como la de Yao. Droga de verdad al colegio. Y como siempre, hasta mañana. ¡Adiós!